Episodio 1. La primera noche que lo oyeron rezar. Mamá, el hombre muerto está rezando otra vez. Así empezó todo. Con esa frase temblorosa que escapó de los labios de Elías. Un niño de 8 años que jamás había mentido en su vida. La familia Gómez había heredado la vieja casona de la abuela Magdalena. Una estructura de madera carcomida por los años. Con vitrales rotos que parecían sangrar luz cuando caía el sol. Nadie quería vivir ahí. Pero tras la muerte repentina de su padre, la madre de Elías no tuvo más opción. La primera noche fue tranquila. Hasta que el reloj marcó las 3. Desde el sótano, una voz comenzó a entonar el Padre Nuestro. No gritaba, no susurraba, rezaba, cada palabra con un tono solemne, como si el mismísimo cielo estuviera escuchando. La voz era grave, humana, pero cargada de una tristeza que helaba la médula. Elías fue el único que la escuchó esa noche. Se escondió bajo las sábanas. Nadie le creyó. La segunda noche, la madre también lo oyó. Y la tercera noche, bajaron al sótano. Lo que encontraron no podía explicarse con lógica. Un cuerpo, perfectamente conservado, yacía sobre un altar de piedra olvidado. Era un hombre vestido con sotana negra, manos entrelazadas como en oración, y un rosario cubierto de ceniza colgando de sus dedos. No estaba vivo, pero sus labios se movían. Perdónales, porque no saben lo que han hecho, murmuró. Y luego, silencio. Aquel cadáver había sido sacerdote. Lo confirmaron más tarde con archivos antiguos. Pero según los registros, ese hombre había muerto hace 82 años. Enterrado, en otro pueblo. ¿Por qué estaba ahí? ¿Y por qué rezaba? Las preguntas apenas comenzaban. Y cada noche, su oración se hacía más intensa, como si esperara una respuesta divina. O una señal del infierno. Porque lo más escalofriante no era oírlo rezar. Era notar que, cada vez que lo hacía, las paredes lloraban sangre. Episodio 2. Las lágrimas del altar. Hay oraciones que ascienden al cielo. Y hay otras, que lo hacen sangrar. La madre de Elías no volvió a dormir desde aquella noche. No por miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía al cadáver mover los labios y sentía el peso de sus rezos como cuchillas hundiéndose en su alma. Intentó llamar a un sacerdote. El padre Valentín llegó con su Biblia y su arrogancia. Se burló al principio. Claro, hasta que bajó al sótano. 3 minutos. Eso fue lo único que soportó ahí abajo. Salió pálido. No dijo palabra. Solo dejó caer el rosario al suelo, y se marchó. Esa misma noche, se quitó la vida en su iglesia, dejando una nota que decía: no recen con él, no recen para él, porque no es a Dios a quien llama. El pueblo empezó a murmurar. Los vecinos vieron luces en la casa a medianoche, como llamas danzando detrás de los vitrales. Algunos aseguraron escuchar salmos en latín. Otros vieron sombras que no tenían dueño. Pero lo peor fue lo que ocurrió en la cuarta noche. Elías, sin avisar, bajó solo al sótano. Cuando su madre lo encontró, estaba arrodillado frente al cadáver, repitiendo palabra por palabra la misma oración. Señor, si este siervo ha sido condenado, abre la tierra y enciérralo en tu silencio eterno. Su voz no era la de un niño. Era otra, grave, antigua. Y el cadáver lloraba. De sus ojos cerrados brotaban lágrimas negras, espesas, que manchaban el altar como tinta podrida. Nadie dormía ya en esa casa. La madre cubrió los espejos, cerró la Biblia con clavos, y rezó, por primera vez en años, con el miedo de que alguien o algo la estuviera escuchando desde abajo. Porque lo comprendió tarde. Ese cadáver no pedía redención. Estaba exigiendo ser escuchado. Y cada noche que pasaba, su voz se volvía más fuerte. Episodio 3. La oración que no estaba en la Biblia. No le temas a los muertos que yacen en silencio. Teme a los que aún rezan, sabiendo que Dios ya no los escucha. La madre de Elías creyó haberlo visto todo. Pero aquella madrugada, cuando volvió a bajar al sótano, entendió que lo peor apenas comenzaba. El altar estaba rodeado de marcas nuevas. Círculos tallados en la piedra con símbolos que no pertenecían ni a la iglesia ni al infierno, símbolos que parecían escritos con uñas desesperadas sobre granito maldito. Y lo más inquietante, en la pared, ¿algo? Había escrito una frase en latín con lo que parecía ser sangre coagulada. In verbo tuo, resurgam punto. En tu palabra, resucitaré. El cadáver, aunque inmóvil, mantenía los labios húmedos, como si aún tuviera saliva, como si cada oración lo acercara, milímetro a milímetro, al aliento. Esa misma noche, Elías fue poseído por un sueño que no era suyo. Gritó en lenguas que ningún sacerdote moderno supo identificar. Su madre tuvo que amarrarlo a la cama, mientras él lloraba y repetía sin cesar:
No es un cadáver, es una promesa. A la mañana siguiente, la madre lo encontró dibujando con cenizas en el suelo. Era la misma cruz invertida del altar. Elías no recordaba haberla hecho. Desesperada, fue a la biblioteca del convento abandonado del pueblo, donde encontró un diario antiguo, sin autor, sin fecha, solo una advertencia. Hubo un hombre que desafió la muerte rezando. Y la muerte, ofendida, decidió no llevárselo jamás. Esa frase heló su corazón. ¿Era eso lo que estaba en su sótano? ¿Un castigo eterno con forma de plegaria? Esa noche, tomó agua bendita, la Biblia y descendió sola, decidida a acabar con todo. Pero cuando llegó, el cadáver ya no estaba acostado. Estaba sentado, y con una voz seca como el polvo de los siglos, sus labios dijeron por primera vez: «Tú también vendrás a rezar conmigo». Episodio 4. El sacerdote que no fue enterrado. Los vivos buscan consuelo en la fe, pero algunos muertos se aferran a ella para no pudrirse. La madre de Elías no gritó. No podía. La voz del cadáver la había clavado al suelo como una orden sagrada. Lo tenía frente a ella, sentado sobre el altar maldito, con los ojos cerrados, pero no dormido. Rezaba, y cada palabra que salía de sus labios era un eco que retumbaba dentro de sus huesos. No era solo una oración, era una maldición que sangraba siglos. En su desesperación, ella arrojó el agua bendita. El líquido chispeó sobre el cadáver, pero no lo quemó. Solo lo hizo sonreír levemente, como si recordara algo. Entonces habló: «Fui olvidado por la iglesia. Fui traicionado por mis hermanos. Y aún así, nunca dejé de rezar». Su voz se quebró, y por un instante, parecía humano, dolido, abandonado. Pero luego, algo cambió. La temperatura descendió. Las velas de la estancia se encendieron solas, y desde el techo comenzaron a gotear lágrimas negras. La madre de Elías huyó, tropezando, gritando, con el alma hecha jirones. Al día siguiente, volvió al convento en ruinas. Esta vez, obligó al bibliotecario a mostrarle los archivos prohibidos. Y allí lo encontró. Un reporte de 1942. Un sacerdote llamado Mateo de Alcaraz, acusado de herejía, prácticas oscuras y rezar por los muertos como si pudieran escucharle. Pero lo más escalofriante era la nota final del archivo. El cuerpo de Mateo nunca fue reclamado. No se le permitió entierro. Fue sellado bajo tierra, para que sus oraciones no despertaran lo que duerme. Ese sello ahora estaba roto. Esa noche, al regresar a casa, vio a Elías parado frente al sótano. No hablaba, solo rezaba, con la misma voz del cadáver. Y al fondo, la puerta del altar seguía abierta, esperando a alguien más que se atreviera a escuchar. Episodio 5. El milagro que dolía. No todos los milagros son luz. Algunos nacen del castigo. Otros, del odio de los que rezan en la oscuridad. La madre de Elías ya no distinguía entre la vigilia y la pesadilla. Su hijo no comía. No hablaba. Solo rezaba. Con la voz de otro. Con la cadencia perfecta del sacerdote muerto. Intentó sacarlo de la casa. Pero en cuanto cruzaron la puerta, Elías cayó de rodillas, sangrando por los oídos, gritando el nombre de Mateo como si fuera un clavo ardiente clavado en su lengua. Volvieron. Esa casa ya no era suya. Era una iglesia profanada. Un altar siniestro donde cada noche sonaban campanas invisibles y los espejos se empañaban con alientos que no pertenecían a ningún ser vivo. Entonces ocurrió. A las 3:03 de la madrugada, los cuadros religiosos que colgaban del pasillo se partieron en dos. Las velas se encendieron solas, y desde el sótano subió un aroma a incienso podrido. Ella bajó, temblando, y lo vio. El cadáver del padre Mateo ya no estaba solo. A su alrededor, 5 sombras de túnicas negras rezaban en círculo. No tenían rostro, solo bocas abiertas repitiendo la misma oración: «Resucítanos». Pero no como hombres, sino como voces eternas en tu cruz. El altar sangraba. Literalmente. Una grieta se abrió debajo del cuerpo del sacerdote, y de ella brotó un líquido espeso, rojo oscuro, que se arrastraba por el suelo como si buscara algo. Ella quiso huir, pero el cuerpo de Mateo habló de nuevo. Asterisco asterisco, ya comenzó. Un milagro por cada pecado oculto. Y tú, llevas muchos. Al volver al cuarto de Elías, lo encontró de pie frente al espejo, pero el reflejo no era el suyo. Era Mateo, sonriendo. Episodio 6. Los milagros que no pedimos. Dicen que los milagros son pruebas del amor de Dios, pero nadie habla de los que nacen del abandono y del rencor de un alma que no fue perdonada. El primer milagro ocurrió en la casa vecina. Doña Luisa llevaba años postrada en una silla de ruedas. Aquella noche, a las 3:03,
Su esposo la encontró de pie en medio del jardín, temblando, llorando, rezando. Cuando intentó acercarse, ella le susurró. Él me tocó la espalda, y la sangre volvió a mis piernas, pero dejó su oración dentro de mí. El segundo milagro fue aún más terrible. Un joven del pueblo, ciego de nacimiento, recuperó la vista, pero gritaba, horrorizado, porque solo podía ver una cosa, las sombras que salían del sótano de la casa Gómez. Dijo que lo miraban con ojos vacíos y le rezaban en latín cada vez que cerraba los suyos. El tercer milagro no fue vida, fue muerte. Un bebé recién nacido en el hospital dejó de llorar, abrió los ojos, y pronunció con voz adulta, no me invoquen más, yo no soy Cristo. Y luego, se desangró sin razón. El pueblo entró en pánico. La iglesia local cerró sus puertas. Los sacerdotes huyeron. Y nadie, se atrevía a mencionar el nombre Mateo sin sentir el aire volverse más pesado. Pero en la casa Gómez, todo seguía empeorando. Elías no era ya un niño. Su voz era la de un predicador de otro siglo. Sus ojos, 2 brasas apagadas. Escribía salmos que no estaban en ninguna Biblia y decía que eran dictados por los muertos fieles del altar. Una noche, su madre lo encontró hablando solo. O eso pensó, hasta que vio las sombras responderle. Una de ellas susurró. Cuando su cuerpo fue negado por la iglesia, su fe no murió, solo se retorció en la oscuridad. Y ahora exige ser reconocida. Con sangre, con rodillas, con miedo. Desde entonces, cada noche un milagro distinto sacude el pueblo. Y cada vez que ocurre uno, el cadáver del sótano sonríe un poco más. Episodio 7. La monja que había sellado al cadáver. Algunos secretos de la iglesia no se esconden en libros. Se entierran. Y cuando el suelo los escupe de regreso, ni Dios quiere volver a mirarlos. Su nombre era Sor Clara de los Dolores. Tenía 92 años. Ciega de un ojo. Y con un crucifijo tallado en la palma de la mano. Vivía en silencio en un monasterio ruinoso a las afueras del valle. Pero cuando escuchó que alguien había pronunciado el nombre Mateo de Alcaraz, supo que su penitencia había terminado. Llegó al pueblo la misma noche en que un niño se volvió mudo tras tocar el portón de la casa Gómez. Nadie le preguntó quién era. Nadie se atrevió a detenerla. Solo Elías, o lo que quedaba de él, salió a recibirla. Y dijo, con voz de ultratumba, hermana Clara, tú lo sellaste. Ahora vienes a fallar otra vez. La anciana no respondió. Sacó de su hábito un pequeño relicario de hueso, manchado por el tiempo y el pecado. Lo sostuvo hacia la casa y murmuró. Yo lo vi arder. Vi cómo rezaba mientras lo enterraban vivo. Vi cómo el fuego no lo tocaba, porque su fe era más antigua que la cruz. Elías cayó de rodillas. Gritó. Se retorció como si algo dentro de él quemara por salir. La madre lo sujetó, llorando. Pero Sor Clara se acercó y le susurró al oído. No es tu hijo el que está dentro. Es la voz de un mártir oscuro que confundió el castigo con santidad. Esa noche, la monja bajó sola al sótano. Y lo vio. El cuerpo de Mateo. Sentado en el altar. Ahora con los ojos abiertos. Ojos sin pupilas. Solo blanco. Pero vivos. Mateo habló. Fuiste tú quien me negó el descanso. Y ahora eres tú quien vendrá a rezar. Hasta que sangren tus rodillas. Sor Clara no tembló. Solo se arrodilló y comenzó a rezar un salmo que ningún humano reconocería. Uno que solo los condenados entienden. El altar vibró. El techo crujió. Y por primera vez en años, Mateo dejó de rezar. Pero sonrió. Porque sabía que era solo el principio. Episodio 8. El rezo que partió la noche. Donde 2 rezan con intenciones opuestas. El infierno escucha. Pero solo uno será oído. El pueblo ya no dormía. Las puertas estaban cerradas con cadenas. Las ventanas, cubiertas con cruces improvisadas. Las campanas de la iglesia sonaban solas a medianoche. Y nadie se atrevía a callarlas. Todos sabían lo que ocurría en el sótano de la casa Gómez. 2 voces. 2 plegarias enfrentadas. La de Sor Clara, hecha de salmos antiguos. De arrepentimiento puro. De luz que había esperado 70 años para atreverse a brillar de nuevo. Y la de Mateo. Seca, lenta, poderosa. Nacida del rencor de un alma que fue fiel y olvidada. La madre de Elías bajó una vez más. No por valentía, sino porque su hijo ya no comía. Ya no dormía, y esa noche comenzó a levitar. Cuando llegó al sótano, los vio, Clara, de rodillas, orando en voz baja. Y Mateo, ahora de pie, sus pies apenas tocando el suelo, como si su cuerpo se negara a volver a la tierra. El altar sangraba por las grietas. El techo sudaba agua bendita. Y en el centro, una Biblia abierta ardía sin consumirse. Elías apareció detrás de su madre.
Pero no era él. ¿Sabes por qué Dios no me respondió? Madre, dijo con voz doble. Porque fui fiel cuando él ya no escuchaba. Ahora es mi turno de hablar, y el cielo no tiene opción. Sor Clara abrió los ojos por primera vez en horas. Mateo, no fuiste olvidado. Fuiste silenciado, por lo que descubriste. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mateo dejó de rezar. El sótano enmudeció. Los símbolos del altar comenzaron a borrarse. Y por primera vez en 80 años, el cadáver lloró. Yo solo quería que alguien me escuchara. Ahora, me escuchan todos. Y es tarde para callarme. La tierra tembló. Y desde la grieta del altar, emergió una lengua de humo que tomó forma humana. Un tercer rezo estaba comenzando. Uno que no venía ni del cielo ni del infierno, sino de lo que Mateo había despertado sin saberlo. Episodio 9. La verdad por la que fue enterrado vivo. No fue su fe lo que la iglesia temió. Fue lo que su fe le permitió ver. El humo que emergió del altar tenía forma de figura humana, pero no rostro. Se movía como una sombra líquida, sin emitir sonido, sin tocar el suelo. Solo se quedó allí, de pie entre Mateo y Clara, como un testigo o un juez. La madre de Elías temblaba. No sabía si huir o arrodillarse. Elías, poseído por algo que ya no era él, extendió los brazos y comenzó a recitar un texto nunca antes oído. El libro que Mateo leyó no era santo, y lo que encontró en sus páginas no debía ser revelado. Sor Clara cerró los ojos, y entonces recordó. Años atrás, Mateo fue un sacerdote ejemplar, predicador, sanador, guía de almas, hasta que una noche, en los archivos ocultos del convento, encontró un texto antiguo, el Evangelio de la carne dormida, un manuscrito sin autor, oculto por generaciones. Aquel texto hablaba de un Cristo olvidado, uno que descendió al infierno y escuchó oraciones que ni el cielo acepta. Mateo, obsesionado, comenzó a replicar esas oraciones. Decía que si Dios no respondía, entonces otro lo haría, que si el cielo estaba sordo, entonces era hora de hablarle al abismo. La iglesia lo llamó hereje, pero no lo excomulgó. Lo enterró vivo, bajo tierra. Mateo no maldijo, no gritó, solo rezó, y alguien, o algo, finalmente escuchó. Ese algo ahora estaba en el sótano, observando, esperando. La figura de humo se inclinó hacia Mateo, y él, con los ojos en blanco, pronunció: Tú me escuchaste cuando Dios me negó. Yo te abrí las puertas con mi fe. Y ahora, rezaré por ti, hasta que el mundo también lo haga. El sótano se agrietó. Una cruz se partió en dos. Y desde las paredes, cientos de voces comenzaron a rezar juntas. No humanas, no divinas. Solo voces, que jamás debieron ser oídas. Episodio 10. El pueblo que se arrodilló al revés. Cuando la fe se rompe, no desaparece, se retuerce. Y a veces, se arrodilla frente al que escucha más rápido. La noche cayó sin luna, pero el pueblo no durmió. Desde cada casa, cada techo, cada rincón de madera carcomida, se escuchaban rezos idénticos. La misma frase, una y otra vez. Mateo ora por nosotros, y nosotros rezamos su nombre. Los niños hablaban lenguas muertas. Los ancianos despertaban con símbolos escritos en la piel. Las campanas ya no colgaban, pero seguían sonando. En la plaza central, Doña Luisa, la misma que había vuelto a caminar milagrosamente, fue la primera en arrodillarse. No frente a la iglesia, sino de espaldas a ella. Uno por uno, los habitantes del pueblo hicieron lo mismo. Se arrodillaron mirando al vacío, como si lo sagrado ahora viniera desde el sótano de la casa Gómez. La madre de Elías intentó huir, llevarse a su hijo lejos, pero Elías ya no era suyo. Él hablaba con las sombras, reía con el cadáver, y sus manos escribían versículos que no ardían aunque los quemaran. Sor Clara sabía lo que venía. Solo quedaba una opción: entregar su alma. Descendió sola al sótano, por última vez, llevando en su pecho una reliquia que había jurado jamás usar, el trozo de hostia negra, consagrada al revés, durante el juicio secreto de Mateo. Allí estaba él, de pie, vivo, pero sin pulso, rezando en silencio, y la figura de humo detrás, creciendo, alimentándose de cada voz del pueblo. Sor Clara se arrodilló, pero no para adorar, sino para desobedecer. Si fuiste traicionado por la iglesia, yo también lo fui, pero no por eso voy a entregarte este mundo. Abrió la reliquia. El sótano se estremeció. El humo gritó sin boca. Y Mateo lloró ceniza. Por primera vez. Dejó de rezar. Pero fue tarde. Porque en la plaza, el pueblo entero cantaba un himno nuevo. No creemos. Recordamos. No adoramos. Invocamos.
Y el eco de esa canción ya había cruzado los límites del valle. Episodio 11. El alma que se ofreció en silencio. Algunos rezan para ser escuchados. Otros, para ser olvidados por siempre. El sótano había dejado de latir. Las grietas ya no sangraban. Y Mateo, con la cabeza inclinada, parecía un santo caído que acababa de recibir su sentencia. La reliquia de Sor Clara aún ardía en su mano, pero no con fuego, sino con un brillo opaco, como si contuviera la última chispa de una oración no dicha. El humo retrocedía, debilitado. Las sombras temblaban. Y por un instante, el pueblo dejó de arrodillarse. Clara, exhausta, cayó de rodillas frente al cadáver y susurró: «Lo que hiciste no fue pecado, hasta que lo convertiste en religión». Mateo alzó la vista. Sus ojos ya no eran blancos, eran huecos, como si todo lo que lo sostenía, fe, venganza, rezos, acabara de ser drenado. «¿Me perdonas?», murmuró. Pero la voz no era para Clara. Era para algo más allá o más abajo. Y entonces, todo se apagó. Un silencio sagrado descendió sobre la casa Gómez. Elías cayó al suelo, desmayado. El altar se resquebrajó. Y la figura de humo, en su último intento de resistirse, soltó un rugido que no se escuchó con los oídos, sino con los recuerdos. Y allí, en medio del colapso espiritual, Clara entregó su alma. No gritó, no suplicó, solo cerró los ojos y dijo en voz baja: «Tómame a mí, pero llévate el eco. Que nadie más repita su nombre». La reliquia brilló una última vez, y la oscuridad se retiró. A la mañana siguiente, el pueblo despertó como de un sueño largo. Nadie recordaba lo ocurrido. Las campanas estaban en su sitio. La iglesia, abierta, y los espejos, limpios. Solo Elías, en silencio, sostenía entre sus manos una foto antigua. En ella, una monja ciega sonreía frente a un altar de piedra. Y al reverso, una frase escrita con letra temblorosa: «Los rezos no se borran, solo esperan a que alguien los vuelva a decir». Episodio 12. El niño que recordaba una oración que nadie enseñó. La fe no muere, se esconde, y cuando vuelve, lo hace con voz de niño. Pasaron semanas. La casa Gómez fue abandonada. El altar se derrumbó. Y sobre el sótano, crecieron raíces torcidas que los animales se negaban a pisar. El pueblo, poco a poco, volvió a respirar. Pero Elías no hablaba. Desde aquella noche, su voz se extinguió. No por trauma, sino por pacto. Lo llevaron con médicos, con sacerdotes, con psicólogos. Nadie pudo explicar su mutismo. Solo él sabía lo que estaba esperando. Una noche, su madre encontró al niño en la iglesia, solo, frente al altar mayor. No rezaba, dibujaba un círculo de símbolos con ceniza, idéntico al que Mateo había dejado grabado en la piedra. En medio, había escrito una frase que no había leído en ningún libro: «No es rezar, es recordar». La madre, horrorizada, intentó borrar el dibujo, pero cuando lo tocó, oyó la voz de Clara. Débil, lejana. «Pero Clara, el silencio fue nuestro último escudo. No lo rompas». Elías alzó la mirada. Y por primera vez en semanas, habló. Él ya no está. Pero su oración no fue destruida. Fue sembrada. Desde entonces, cada vez que el reloj marca las 3:03, una brisa gélida recorre el pueblo. Los espejos se empañan sin razón. Y en las iglesias vacías, algunos afirman oír el susurro de un niño repitiendo una plegaria antigua, sin moverse los labios. No todos lo escuchan. Solo los que alguna vez rezaron sin esperanza. Solo los que alguna vez dudaron del cielo. Porque hay oraciones que no buscan ser respondidas. Solo quieren ser recordadas. Episodio 13. El eco que volvió a abrir el altar. No todos los rezos terminan cuando la voz calla. Algunos siguen latiendo, esperando que alguien los escuche de nuevo. Era domingo, soleado, tranquilo. La misa de mediodía transcurría sin sobresaltos. Los bancos llenos. La cruz en alto. La rutina litúrgica devolviendo calma a un pueblo que prefería olvidar. Pero en la última fila, Elías no parpadeaba. En sus manos, un rosario antiguo, cuentas negras como carbón. La cruz con una grieta en el centro. Y una inscripción que no pertenecía a ninguna lengua conocida. Él no rezaba, solo esperaba. Hasta que el padre dijo una frase, la misma que Mateo había pronunciado antes de morir: «Perdónales, porque no saben lo que han hecho». En ese instante, el suelo tembló. Solo un segundo. Solo una grieta. Pero bastó. Elías sonrió. Sus ojos brillaron con un reflejo grisáceo. Y en voz baja, repitió algo que nunca nadie le había enseñado. In verbo tuo, resurgam punto.
En tu palabra, resucitaré. El eco fue mínimo, pero suficiente para despertar el altar. Esa misma noche, en la casa abandonada, el sótano respiró por primera vez desde que Mateo fue silenciado. Un polvo espeso se alzó como si la piedra hubiese exhalado siglos de encierro. Y sobre la tierra agrietada, reapareció la misma cruz invertida, grabada desde dentro. Elías estaba allí, solo, pero no parecía niño. Parecía el mensajero de algo que aún no tenía forma, pero ya tenía oración. Abrió su cuaderno. Escribió con sangre seca una sola frase. Aún no han escuchado el último rezo. Y al cerrar el cuaderno, el altar parpadeó. No con luz, con oscuridad viva. Episodio 14, el último rezo que no fue humano. El silencio puede enterrar voces, pero cuando una oración no fue hecha para Dios, ni la muerte puede callarla. La casa Gómez ya no existe. Un derrumbe inexplicable la redujo a cenizas en una madrugada sin viento, sin llamas, sin testigos. Solo quedó el sótano, enterrado, pero intacto. Afuera, el pueblo fingía normalidad. Los rezos volvieron a sonar. Las campanas. A marcar las horas. El nombre de Mateo, prohibido incluso en pensamiento. Pero Elías no fingía. Él sabía que lo que rezaba no se había ido. Solo cambió de cuerpo. Y ahora, estaba dentro de él. Elías no dormía. En sus sueños, caminaba por pasillos de piedra llenos de cruces oxidadas, donde los santos lloraban ceniza y las vírgenes escondían el rostro. Al final, lo esperaba un altar. Siempre el mismo. Allí, en el centro, ya no estaba Mateo. Estaba él, de pie, sosteniendo una Biblia que solo contenía una frase. Ya no se reza para ser perdonado. Se reza para abrir la puerta. Y la puerta ya estaba entreabierta. En el pueblo, los relojes comenzaron a fallar. Siempre se detenían a las 3:03. Los espejos, nuevamente, mostraban algo más que reflejos. Y algunos niños comenzaron a escribir oraciones que nadie entendía, pero todas terminaban igual. Mateo ya no reza solo. Elías regresó al lugar donde todo comenzó. Bajo tierra, entre grietas, llevaba en su pecho un símbolo tallado con aguja, una cruz sin Cristo, una fe sin redención. Se arrodilló. Y por primera vez, no rezó con palabras. Rezó con pensamiento, con intención. Y el altar respondió. No con sangre, sino con una voz antigua, sin garganta, que dijo: esta vez, no me entierres. Esta vez, escucha. Elías alzó la mirada. Y con los ojos llenos de sombras, abrió la boca. Lo que salió de ella no fue un rezo. Fue una profecía. Y el eco aún viaja por iglesias vacías, esperando un nuevo cuerpo que escuche. Episodio 15, la oración que aún respira en las paredes. Algunas historias no terminan cuando cierras los ojos, porque hay oraciones que se escriben dentro del hueso. Décadas después, el pueblo ya no aparece en los mapas. Las calles están cubiertas de musgo. La iglesia está cerrada con cadenas oxidadas. Y donde antes hubo casas, solo quedan ruinas consumidas por raíces que no crecen hacia el cielo, sino hacia abajo. Solo una cosa permanece intacta: el sótano. Nadie sabe cómo encontrarlo, pero los que se acercan demasiado, sueñan con él. Y todos los que sueñan con él, despiertan con ceniza en la lengua. Una investigadora, Lucía Ortega, teóloga descreída, llegó al pueblo siguiendo rumores de rezos que dejaban marcas en las paredes. Ella no creía en milagros, ni en maldiciones, hasta que encontró el diario de un niño llamado Elías. Las páginas estaban escritas en espiral, y cada página terminaba en una misma frase, repetida cientos de veces: yo no soy profeta, solo soy el eco de lo que aún no ha rezado nadie. Lucía, intrigada, buscó el sótano. No lo encontró. Fue él quien la encontró a ella. Una grieta se abrió bajo la tierra, y el aire que emergió olía a incienso, mezclado con carne. Descendió con una linterna y una Biblia, pero la linterna falló, y la Biblia comenzó a sangrar por el centro. En la oscuridad, Lucía escuchó una voz infantil, o quizás 1000 voces al mismo tiempo, decirle: no viniste a investigar, viniste a continuar. Y al fondo, entre la piedra y el polvo, vio un cuerpo, no el de Mateo, no el de Elías, sino el suyo, ya arrodillado, ya rezando, ya parte del rezo. Lucía abrió la boca para gritar, pero de sus labios salió una oración que no conocía: que esta palabra no sea oída, sino encarnada, que esta fe no sea luz, sino sombra que guía. Arriba, en el pueblo vacío, un reloj volvió a marcar las 3:03, y por última vez, las campanas sonaron sin iglesia. La historia termina aquí, o quizás no, porque si estás leyendo esto,
Tú también ya has comenzado a rezar.